si bien es contagioso por vía sexual, pero puede verse en una pediátrica, ya hasta los 12 años, 10 años, pero esto no es por vía sexual, obviamente es por un contacto directo con artículos que a veces compartimos, no sé, para aseo de piscina, qué sé yo, etcétera, ¿no? Pero es por compartir algunos artículos. Estos virus no solamente pueden afectar vía genital, vaginal. No se olviden que donde esté el epitelio estratificado es donde van a poder incrustarse, ¿no? El periodo de incubación de a diferencia del otro, es 6 semanas. El diagnóstico puede hacerse por este aspecto clínico, que pareciera que fueran unas pápulas perladas con un brillo superficial, un brillo dorado, como una cúpula, ¿no? Sumamente redonditas. Estas, como vemos en la imagen, pueden medir de unos 5 milímetros. Y en la histología vemos igual, nuevamente, las inclusiones intravíricas, ¿no? Del poxvirus, que en este caso parece como si le hubieran echado un montón de piedritas. Infecciones fúngicas. Dentro de las infecciones fúngicas muy frecuentes está también la cándida, ¿no? La cándida, que es una hifa aquí, que de hifa en hifa pueden llegar a ser histológicamente una cadenita. Esta levadura en realidad es parte de una flora microbiana vaginal normal, y el desarrollo de candidiasis sintomática es normalmente el resultado de la alteración en el ecosistema microbiano vaginal de la paciente. ¿A qué me refiero? Si normalmente tenemos cándida, tenemos lactobacilos, tenemos cocos, esta va a ser alterada de acuerdo a la inmunidad del paciente. Si la inmunidad del paciente está, es lo que pasa, por ejemplo, con los pacientes con diabetes, pacientes que por uso excesivo de antibióticos también se inmunodeprimen, ¿no? El embarazo, que realmente es un proceso en el que es una inmunodepresión terrible, ¿no? No solamente durante el embarazo, sino también la consecuencia va hasta la lactancia. Tenemos también la tricomona vaginalis. Este es en realidad un protozoo. Vemos aquí su colita, es un protozoo flagelado, transmitido por contacto sexual, ¿no? Las pacientes pueden estar asintomáticas o referir una secreción vaginal característica, que es como entre amarillenta y blanquecina, espumosa, que tiene molestias vulvovaginales como ser disuria, que es el dolor al orinar. Puede haber dispareunia, que es dolor en el coito, y les había dicho, ¿no?, en el tema de tracto urinario, que es uno de los diagnósticos diferenciales de una ITU baja, de una cistitis baja, porque presenta esta disuria. Pero nuestro diagnóstico diferencial va a ir mucho más allá, ¿no?, con nuestra semiología, con nuestros laboratorios, con nuestra clínica. La Gardnerella, otra vez acá, están las células escamosas de nuestro epitelio cérvico, vaginal o vulvar. Y aquí están las mismas células escamosas, pero con una gran cantidad de cocobacilos gram negativos, ¿ya? Llamado también vaginosis bacteriana. Vean el nuclecito, está aquí de fondo. No sé si se puede llegar a ver estos nuclecitos que estoy apuntando. ¿Sí se llega a ver? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, esta célula escamosa, imagínense esta célula escamosa, aquí está salpicada, y prácticamente una zona de los cocos. Ya, entonces esa es la vaginitis bacteriana. Las pacientes también, al igual que en la tricomoniasis, van a presentar una secreción vaginal. En este caso, a diferencia de la tricomoniasis de color grisáceo, verdoso, que tiene como dicen, el olor de pescado, el olor a pescado, ¿no? Y esta, por ejemplo, en los partos puede llegar a dar un parto pretérmino. La clamidia,
La clamidia trachomatis se manifiesta por ser ya las pacientes con infección ascendente, por ejemplo, que vienen de útero, de trompas de falopio, endometritis, serpingitis, entonces una causa también de enfermedad inflamatoria pélvica con la EPI. Todo esto entonces nosotros vamos a poder ver en una toma de muestra por método de George Papanicolaou. Y vamos a podemos mandarlo a un Papanicolaou no, para ver realmente cuál es el método específico. Ya. Entonces, dentro del... es una infección, ¿no? Es una infección inflamatoria, como hace ratito hemos hablado, por nuestros agentes. Dentro de ellos están otra vez la Neisseria, la clamidia. Entonces es una infección que comienza en la vulvovagina y se disemina hacia arriba hasta afectar a la mayoría de las estructuras del aparato genital femenino. ¿Ya? Y como es una infección inflamatoria, entonces puede provocar dolor, fiebre y secreción vaginal, por ejemplo, si fuese en el caso de una Neisseria, ¿no? Hemos dicho que la Neisseria es una de las causas más frecuentes de una EPI, la enfermedad inflamatoria pélvica. También por gonorrea, también por estafilococo, estreptococo, por Clostridium. Las complicaciones, ahí está, peritonitis, bacterias, endocarditis, meningitis, artritis supurativa. Secuelas crónicas, ¿no? Habíamos hablado ya en una diapositiva anterior cuáles nos van a dar, cuáles de sus agentes nos puede dar secuelas crónicas y cuáles nos puede dejar simplemente con una clínica de molestia, ¿no? Entonces, ahí está también la infertilidad, la obstrucción tubárica, un embarazo ectópico, un dolor pélvico, una obstrucción intestinal. Por ejemplo, si es que esta, les dije, es ascendente, puede llegar a afectar ovario, trompa, útero, fondo uterino, endometrio, miometrio. Si esta llegara, por ejemplo, a luz tubárica, las fimbrias van a fibrosarse, a hacer una recuperación. Entonces, como hay una fibrosis, no va a haber un absceso adecuado de nuestra gemación del óvulo con el espermatozoide. Y es por eso que, por ejemplo, se produce una obstrucción tubárica. Si hay una obstrucción tubárica, entonces no va a permitir ese tránsito normal y consecuencia va a dar un embarazo ectópico. Más o menos así se maneja entonces esto de las EPIs. Miren, justo aquí hay un dibujito, está extraído de Robbins, de una salpingitis aguda. Ahí está entonces en la figura A, la luz de la trompa uterina está dilatada, con pliegues tubáricos edematosos, distendidos, con muchas células inflamatorias, ¿no? Y esta luz tiene, aquí adentro hay una pus. La salpingitis crónica, es decir, que ya ha sufrido una reparación, vemos fusión de los pliegues. Entonces, esta fusión de los pliegues hace que haya un bloqueo, básicamente, ¿no? Estas cicatrices, este bloqueo, esta fibrosis, entonces va a causar, si no es infertilidad, va a causar un embarazo ectópico tubárico. Listo. Vamos a ir avanzando, vamos a ver un poquito del quiste de Bartolino. Estos quistecitos son muy frecuentes, aunque no crean, son muy frecuentes. Generalmente son pequeños, ¿no? A menos que sea por un descuido ya de la paciente en que se lo deja crecer mucho y ya va a la consulta con su quiste de Bartolini grande, pero generalmente son muy pequeños, de 3 a 5 centímetros. Entonces, es la infección de la glándula de Bartolino que produce una inflamación aguda, una adenitis. Como es una glándula, por eso le llamamos adenitis, ¿ya? Son relativamente frecuentes en todas las edades y se debe a la obstrucción del conducto por el proceso inflamatorio, ¿no?
puede producir, aparte de la adenitis, un absceso, los quistes en todas las edades, de 3 a 5 centímetros, provocan dolor, sobre todo estos de 5 centímetros, ¿no? Y se extirpan quirúrgicamente o se puede hacer una incisión y debridar el líquido, pero la consecuencia es de que pueda proliferar otra vez, ¿no? Entonces, mejor extraerla. En vulva, estamos hablando ahorita ya de vulva, también hay trastornos epiteliales no neoplásicos. Uno de esos es la leucoplasia. La leucoplasia, como hemos visto ya en cabeza y cuello, es un término clínico que describe un engrosamiento epitelial, que se ve en este caso, como vemos en la imagen, como una placa engrosada, dura a la palpación, opaca, blanquecina. Esta puede producir, como en la mayoría de la clínica de genital femenino, prurito y descamación. Leuco viene de placa blanca. Ya está causada por distintos trastornos benignos, incluidos estos tres. Una dermatosis inflamatoria puede causar leucoplasia. Un líquen escleroso se puede dar con leucoplasia. Una neoplasia se puede dar con leucoplasia. Y como les he dicho, nada más es el engrosamiento epitelial. Entonces, aquí está. Miren la capa córnea. Esta es una capa córnea normal, delgada, ¿no? Este es el revestimiento, en este caso vulvar. Miren este revestimiento. Hay una hipergranulosis, hiperkeratosis y parakeratosis. El estrato córneo está sumamente engrosado, ¿verdad? Así se va a ver histológicamente esto. Entonces, a ver, veremos si tenemos aquí. Entonces, el líquen escleroso, solo para comentarles, otra vez, se presenta como forma de placa, blanca, lisa, y la clínica nuevamente es prurito y descamación. Seguimos en vulva. Vamos a ver las lesiones exofíticas benignas. Estas lesiones exofíticas benignas, generalmente lesiones benignas y elevadas, o pueden ser de tipo verrucoso, están causadas por infecciones o trastornos reactivos de etiología desconocida. Ahí están entonces el condiloma acuminado, el pólipo fibroepitelial o acrocordón y los papilomas escamosos vulvares, de los cuales los más frecuentes son el condiloma acuminado. El condiloma acuminado, como hemos visto también en testículo, igual tiene un BPH, gracias a Dios, de bajo riesgo. Aquí vamos a ver el BPH, la cepa 6 y la cepa 11. Pueden ser únicos, pequeños, o pueden ser ya múltiples, confluyentes, que pueden otra vez situarse en la región vulvar, anal, perianal, perineal y perianal, ¿ya? En estas tres regiones sobre todo. En el estudio histopatológico, entonces vamos a ver los efectos citopáticos del coilocito, del HPV, ¿no? Como les decía, entonces pueden ser únicos, pueden ser múltiples, se pueden llegar a fusionar. A ver si tenemos aquí un coilocito, todavía no tenemos. Y vamos a ver la atipia coilocítica, pero otra vez, tenemos que hacer siempre la tipificación del HPV. Si el HPV es de bajo riesgo oncógeno, entonces no son lesiones precancerosas, ¿no? Ya. Dentro de las neoplasias intraepiteliales vulvares, es decir, intraepiteliales significa que no son invasores, ¿no? Que todavía no han roto esta membrana basal. Entonces, en el carcinoma de vulva intraepitelial, el más frecuente es el carcinoma verrucoso, ¿ya? Pero, gracias a Dios, los carcinomas vulvares no son muy frecuentes. El carcinoma epidermoide, entonces, es el más frecuente.
Y estos carcinomas epidermoides vulvares se dividen en dos: el carcinoma basaloide o verrucoso y el carcinoma basaloide y el carcinoma verrucoso. Ambos están relacionados con HPV, en este caso de alto riesgo, HPV 16. Aquí tenemos que ir aprendiendo ya de memorias las cepas, ¿no? Hemos hablado que, por ejemplo, el condiloma combinado, vamos a hablar de un HPV 6 y 11. Vamos a hablar en la neoplasia intraepitelial vulvar de un HPV de alto riesgo. Este será nuestro HPV 16. Capaz si les pregunte, ¿no? La tipificación, las cepas de los HPV, cuáles son malignos, cuáles son de alto riesgo, yo ya les estoy diciendo. Entonces, los dos tipos histológicos de carcinoma epidermoide van a ser el basaloide y el verrucoso, ambos relacionados con el HPV 16, ¿no? Entonces, dentro del carcinoma epidermoide está estas que es la neoplasia intraepitelial vulvar clásica y la neoplasia intraepitelial vulvar diferenciada. No se olviden que todo tiene una secuencia epitelial, siempre repito esta palabra, porque el cáncer no sale de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, esa es la secuencia epitelial para llegar a un carcinoma vulvar. Ahí está. La neoplasia, la VIN clásica hace referencia a, ¿no? Entonces, la VIN clásica se manifiesta por una lesión, como dice la diapositiva, blanca, hiperkeratósica, caracterizada por engrosamiento epidérmico, atipia nuclear, aumento de mitosis y ausencia de maduración celular. La diferenciada tiene una marcada atipia notable de capa basal del epitelio escamoso y diferenciación de aspecto normal de las capas más superficiales. Listo, ahí están las dos neoplasias intraepiteliales vulvares. Las lesiones neoplásicas glandulares. No se olviden que nosotros a nivel vulvar tenemos mucha glándula anexial, ¿ya? Entonces, y glándulas, ¿no? Entonces, por eso es que la vulva es una glándula sudorípara apócrina modificada, ¿no? Al igual que la mama. Entonces se puede afectar por este tipo de neoplasias. Y ahí están el hidradenoma pupilar y la enfermedad de Paget. La enfermedad de Paget, pero en este caso extramamaria. La lesión neoplásica glandular y el hidradenoma pupilar. Entonces es un nódulo, como vemos aquí en la histología, un nódulo bien limitado, ¿no? Bien delimitado, que generalmente se puede presentar en labios mayores, pliegues interlabiales. Y la enfermedad de Paget extramamaria, que también es una lesión de vulva, que es histológicamente se parece mucho a la enfermedad de Paget de mama. Entonces esos serían nuestros dos tumorcitos, ¿no? Aquí está, por ejemplo, el hidradenoma apócrino, la hidradenoma papilar, un poquito diferente, ¿no? Al quiste de Bartolino, por la consistencia. Anomalías vaginales, esto lo vamos a dejar. Solamente para que sepan, ¿no? Las lesiones premalignas y malignas de la vagina son los tumores benignos. Dentro de esto están los pólipos estromosos, los leiomiomas y los hemangiomas. Y dentro de los tumores malignos están el carcinoma, que se extiende desde el cuello uterino, el carcinoma primario epidermoide y el rhabdomiosarcoma embrionario, que se da en pacientes lactantes. Si gusta ser el rhabdomiosarcoma embrionario, no se olviden, rhabdo viene de músculo. ¿Qué músculo era? Y sarcoma, una neoplasia mesenquimal maligna. Embrionaria, entonces significa que estamos hablando de pacientes lactantes, recién nacidos, ¿no? Entonces va a tener, en este caso, como es de origen embrionario, va a tener todavía rhabdomioblastos embrionarios. Estos crecen como masas polipoides, redondas, voluminosas, hasta puede formar un racimo de uvas, ¿no? Más frecuentes en lactantes y menores de 5 años. ¿Qué tal? ¿Siguen todos vivos? ¿Siguen todos bien?
Sí, doctora. ¿Qué les ha parecido hasta ahora? Muy largo, ¿no? A ver, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Nada? No me van a preguntar que va a entrar al examen. Nada. Nada, 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 absolutamente nada. ¿Te han servido su cafecito? ¿O están con resaca? Nada, nadie dice nada. Ya, como no quieren ni preguntarlas, para entrar al examen, continuaremos. Ya, entonces estamos entrando en una parte muy bonita, una parte muy interesante que es el cuello uterino. Un cuello uterino es algo que todo el tiempo tenemos que estarlo viendo, repasando, todo el rato vamos a tomar PAUS, vamos a ver PAUS, vamos a hacer la lectura de PAUS, tenemos que hacer como médicos tenemos que tener una buena, ¿qué se llama? Eh, cuidados y, ay, ¿cómo se dice? Se me olvidó esta palabra. Tenemos que hacer nuestras campañas, ¿cómo se dice? Que tenemos que antecedernos a que pase la enfermedad. Ay, ¿quién me ayuda con esa palabra? Prevenir, doctora. Prevenir, eso, ¿no? Una prevención, tanto en personal, una prevención poblacional, sobre este cáncer que realmente es terrible, ¿no? El cuello uterino y el cáncer de cuello uterino. Entonces, hemos hablado que en varias estructuras corporales anatómicas tenemos esta unión escamocolumnar. El cuello uterino entonces tiene un exocervix, es el epitelio finito que reviste hacia afuera, ¿no? Y que se continúa con el endocervix, ¿no? El endocervix. No nos olvidemos que en cuello, en útero, a ver si tenemos por aquí un útero. Aquí está la figura de un útero, ¿ya? Aquí está entonces el exocervix, el endocervix, se continúa con el endometrio. Del endometrio aquí está el miometrio, el perimetrio, aquí está el istmo uterino, aquí está el fondo uterino, pero ahorita estamos viendo aquí el cuello uterino con su exo y endo, ¿no? Entonces, aquí tenemos el exocervix y el endocervix. Histológicamente, el exocervix es un epitelio escamoso, plano, estratificado, que se va a continuar así, con esta unión, así, que pasa rápido a este epitelio. Este epitelio es un epitelio cilíndrico glandular estratificado mucoso. Este tiene mucina y se ve, como ven aquí, como una filita india, digamos, ¿no? Y este en cambio es estratificado, muchas hileras. Esta zona, justo esta zona que es bien trascendental, es lo que se llama la unión escamocolumnar, la unión de transición, la unión escamo-cilíndrica, porque pasa de un escamo a un cilindro, de un epitelio escamoso a un epitelio cilíndrico, es de donde debemos sacar el Papa Nicolau, ¿no? Porque si saca, bueno, les explico. Esta zona de metaplasia, sabemos que la metaplasia es el cambio de una célula a otra que es considerada más débil como un efecto protector ante cualquier estímulo reactivo, una noxa, una lesión, una infección, ¿verdad? Entonces, al ser este espacio
de que están cambiando, de no saber si es estratificado o cilíndrico, las células son aquí un poco vulnerables, por así decirlo, y es aquí donde actúa el HPV. Esta es la zona débil, digámoslo así, es la zona débil donde el HPV aprovecha esta zona de metaplasia, de esta zona de transición para atacar. Entonces aquí es donde empieza el HPV, aquí es donde planta su semillita y empiezan todos los cambios para el famoso cáncer de cuello uterino. Entonces el Papa Nicolau se toma de todas estas si yo he entrado a esta zona, entonces el Papa Nicolau es insatisfactorio. Por eso que para tomarse el Papa Nicolau nosotros tenemos que ir bajo ciertos criterios, como no estar en los días de menstruación o pasado incluso los 5 o 8 días de menstruación, no estar usando cremas vaginales, no darse un baño previo, no haber tenido relaciones sexuales un día antes, porque todos esos cambios se ven en el extendido cérvico-vaginal. Entonces, esta unión es la parte más importante del cáncer de cuello uterino, ¿ya? Esta es una represión esquemática, pero miren qué igualito lo han hecho, ¿no? Aquí está el epitelio estratificado, el epitelio cilíndrico, aquí está la zona de transición donde se ataca. Y esta unión escamocolumnar va a ir cambiando, por así decirlo, no cambiando, sino va, digamos, descender según la etapa reproductora o la edad de la paciente, ¿no? Por ejemplo, en mujeres en edad reproductiva, la zona de transformación pareciera que está en un punto medio. Las pacientes posmenopáusicas pareciera que baja un poquito y las pacientes jóvenes pareciera que sube un poquito, ¿no? Entonces, en cuello uterino vamos a tener lo que les había dicho, ¿no? Varias patologías. Vamos a empezar siempre de las inflamaciones, las cervicitis agudas y crónicas. Entonces, ya de por sí las mujeres siempre tenemos problemas por las hormonas. No se olviden que las mujeres somos más fuertes, pero porque tenemos ese efecto hormonal protector. Pero también tenemos muchas consecuencias psicológicas por estas hormonas, ¿no? Entonces, en la menarca, por ejemplo, los estrógenos producidos por el ovario estimulan la maduración de la mucosa escamosa cervical y vaginal y hacen la presencia de glucógeno intracelular en las células escamosas. ¿Ya? Entonces, estas células desprenden un glucógeno para varios aerobios y anaerobios vaginales, especialmente para los lactobacilos. Los lactobacilos es una especie microbiana dominante en la vagina sana, ¿ya? Entonces, los lactobacilos, el ácido láctico, a un pH de 4.5, tenemos todos una vagina sana, en un cervix. Entonces, estos lactobacilos producen ácido láctico que mantiene el pH vaginal por debajo de 4.5, suprimiendo así el crecimiento de otros organismos saprófitos y patógenos. Entonces, como el efecto protector. Entonces, ¿qué pasa si nosotros vamos a alcalinizar este pH? ¿Debido a qué, por ejemplo? ¿Cómo lo vamos a alcalinizar? Muchas duchas constantes, duchas vaginales, hemorragias, coito, entonces disminuye la producción de peróxido de hidrógeno por los lactobacilos. Entonces ahí hay un aumento del pH, ¿no? Entonces el ambiente vaginal alterado, ¿qué va a hacer? Va a promover un crecimiento excesivo de otros microorganismos y ahí va a dar lugar a las cervicitis, a las vaginitis, a lo que hemos hablado, ¿no? Eso es entonces lo que pasa, factores de riesgo, como les he dicho, duchas vaginales, coito, hemorragia o cualquier actividad que disminuya el peróxido de hidrógeno. Y esto es excelente medio de cultivo para las bacterias y algunos microorganismos. ¿Ya? Dentro de las
patologías, vamos a ver, como estamos hablando desde de adentro afuera, vamos a ver primero endocervix, luego vamos a ver endometrio. El endocervix, lo más frecuente es el pólipo endocervical. El pólipo endocervical, entonces, es una lesión exofítica benigna, frecuente en el conducto exocervical. Pueden ser, como vemos acá, una proliferación, protrusión pequeña, sésil, polipoide, que tiene su tallo fibrovascular, que se va a unir, ¿no?, a algo del canal endocervical. Histológicamente vemos que cómo crecen estos pólipos, no solo todos los pólipos se alimentan de vasitos. Entonces ahí está su tallo fibrovascular por un revestimiento. Ya, entonces a lo que queríamos llegar, ¿no? En todo el mundo, básicamente el carcinoma cervical es una de las causas de mortalidad, ¿no? Ya sea que ocupa el primer, segundo, tercer puesto, cuarto puesto, pero en todo el mundo hay mucha mortalidad por neoplasias de cuello uterino. Con esta detección sistemática eficaz, diagnóstico precoz y tratamiento curativo es que ha bajado en lugares, ¿no? Ahora se hace una toma de Papa Nicolau como prevención, ¿no? Incluso te piden para acceder a un certificado para poder acceder a tu trabajo, ¿verdad? Ahí incluso el día del PAP, tú tienes derecho a hacerte un PAP. Ahora tal vez se lo regularice como que si no tienes vacunas, es equivalente a no tener PAP, entonces se está pidiendo de forma más constante. Y eso es bueno, ¿no? Porque nos ayuda a hacer todo esto, una detección sistemática eficaz, un diagnóstico precoz, un tratamiento curativo. También ha reducido bastante nuestros números, ¿no? Pues nuestra estadística, puesto que la accesibilidad de citología y colposcopía es muy fácil, ¿no? En este caso tenemos dos BPH, 16 y 18. Estas son nuestras cepas oncogénicas para neoplasia de cuello uterino. Por el tipo de epitelio, hemos dicho que es un epitelio escamoso, el carcinoma más frecuente va a ser el carcinoma epidermoide. Ahora, el 50% de las infecciones por HPV son eliminadas de 6 a 8 meses. Es lo que me refería a cepas no oncogénicas. El 90% se erradica en 2 años. Por estos dos términos, por estas dos líneas, es que se pide el Papa Nicolau cada año. Ahora, podemos hablar mucho de HPV, ¿no? Que las infecciones por HPV son extremadamente frecuentes, pero son asintomáticos, que no causan lesión tisular, por lo tanto, a veces no se siente mucha molestia. Podemos hablar de que la prevalencia del HPV en los prótesis de cervix en mujeres con citologías normales registran máximos picos entre los 20 y 24 años. ¿Por qué? Porque es una edad que es más o menos alrededor del inicio de la actividad sexual y que obviamente va a disminuir a medida que la actividad protectora se instaure o en mujeres, eh, por así decirlo, ¿no? Esta reducción también se da en mantener una relación monógama. No se olviden que este HPV es nomás pues de contacto sexual, ¿no? Entonces, la duración, por ejemplo, de la infección está relacionada con el tipo de HPV, eso no se olviden. Pueden decirte que tienes HPV, pero ahí no termina. Tienen que decirte el tipo de HPV que tienes, ¿no? Por ejemplo, el de bajo riesgo va a eliminarse muy rápidamente, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, HPV por todo lado, ¿no? Vulva, pene, orofaringe, todo tipo de epitelio escamoso. Bueno, esta es una clasificación de cómo se manejaba antes el sistema de clasificación de las lesiones precursoras cervicales escamosas. Una neoplasia, una displasia leve era equivalente a una neoplasia cervical intraepitelial sin 1 o a una lesión escamosa intraepitelial SIL de bajo grado. Una displasia moderada es equivalente a un SIN 2 o a un SIL de alto grado. Una displasia grave es equivalente a un SIN 3 o a un SIL de alto grado. Un carcinoma in situ es equivalente a un SIN 3 o a un SIL de alto grado. Entonces nosotros al tomar un Papa Nicolau, al agarrar un Papa Nicolau, vamos a tener que ver qué clasificación usan para reportarlo.
tal vez lo reporten como displasia leve o como SIN 1 o como SIL de bajo grado. Estas tres clasificaciones actualmente se manejan, ¿no? Pero esta es la más aceptada, el SIL, que es la lesión escamosa intraepitelial de bajo grado y de alto grado. Miren, incluso el carcinoma in situ sigue siendo un SIN 3 o un SIL de alto grado. Este cuadrito seguro que les voy a preguntar. Entonces, aquí han manejado el SIM, ¿no? La neoplasia intraepitelial cervical. Miren un epitelio escamoso, membrana basal conservada. Mi epitelio escamoso estratificado. Vemos ya aquí una lesión de bajo grado. ¿Dónde está la carga vírica? Aquí arriba. No, aquí vemos los efectos del coilocito, los efectos citopáticos del HPV, y vemos una atipia de 1/3, de 2/3 y una atipia de los 3/3, que este es equivalente por eso, a los 2/3, el SIN 2, y a los 3/3, el SIN 3. Ven entonces la atipia progresiva de las capas del epitelio, con atipia difusa y pérdida de la maduración. Solamente para ayudarnos siempre van a estar las pruebas de inmunohistoquímica, ¿no? Por si acaso y nos habremos equivocado y puede que sea un adeno escamoso o un adenocarcinoma, siempre va a estar ahí nuestra inmunotinción. Bien, hasta ahí entonces hemos visto el SIN de bajo grado, el SIN de alto grado, para que luego rompa la membrana basal y este se convierta en un carcinoma invasor. No se olviden que hasta el SIN es una lesión intraepitelial, pregunta de examen. No vamos a confundir carcinoma con lesión intraepitelial. Todos estos son intraepiteliales. Así como el BIN de vulva está el SIM. Entonces, este es nuestro SIM y vamos a ver el carcinoma invasor cuando rompe la membrana basal. Este, por ejemplo, es un cuadrito de una especuloscopía. ¿No? Se pone el espéculo y vamos a ver el cuellito uterino. Aquí está la transición exoendocervical. Vemos las lesiones, ¿no? Clínicamente al ojo del ginecólogo, al ojo del tomador de la muestra. Entonces vemos la lesión, un cuellito normal, liso, vemos la lesión de bajo grado y ya hay presencia de placas, más placas blanquecinas, eritematosas, erosionadas, para ver un carcinoma. Vemos la diferencia, entonces, cómo ha hecho la evolución de este carcinoma. Ahora, siempre hemos hablado del estadiaje patológico, ¿no? Y el estadiaje clínico. Entonces, aquí está el carcinoma in situ, que es el estadio 1, el estadio 2 confinado a cervix, ya está, ¿no? A vejiga, recto, y ya tiene su metástasis, ¿no? Aquí empieza siempre en el cuello uterino, aquí está el estadio 2A, 2B, aquí está el estadio 3, 3A, 3B, y el estadio 4, ¿no? Que definitivamente este es el peor, el que ya no se opera, el que ya tiene metástasis. Aquí vamos a hacer nuestra correlación con nuestro TNM. Ahí está entonces el estadio, el tratamiento que se va a hacer. Aquí, por ejemplo, en los estadios 1, 1A1, el 1A2, va desde un cono hasta una histerectomía. El estadio 2, quimioradioterapia, y siempre les he dicho que un estadio 4 simplemente es un tratamiento paliativo, un tratamiento de calidad de vida, ¿no? Este, por ejemplo, es un extendido cervical. Ahí está cómo vemos nuestras células escamosas. Otra vez, la secuencia epitelial. Vemos entonces nuestras células escamosas con pequeñas lesiones. Según esto es una lesión de bajo grado, una lesión de alto grado. Miren las escamosas poquitas normales, hay más una lesión. Y una lesión de alto grado, un SIM3, para terminar en esto que vendría a ser el carcinoma, ¿no? Miren estas células sumamente monstruosas, atípicas, de un macronucleolo, núcleos sumamente plemórficos, alargados, una relación núcleo-citoplasma disminuida, núcleos periféricos, muy teñidos, hipercromáticos, monstruosos, ¿no? Este es un extendido cérvico-vaginal con cáncer de cuello uterino. Así es como vemos el PAP. Ya, seguimos avanzando. Vamos ahora
a patologías de cuerpo del útero y endometrio. Ya hemos visto entonces vulva, vagina, cuello uterino. Vamos a ir entrando entonces a cuerpo de útero, endometrio, miometrio y perimetrio. ¿Y qué vamos a tener? En endometrio vamos a tener nuestra histología endometrial del ciclo menstrual normal. Sabemos nuestras fases de los ciclos menstruales, ¿verdad? Empieza con una fase proliferativa en la que las glándulas se hacen tubulares, empiezan a proliferar. La fase secretora en que las glándulas son aserradas. Y la fase menstrual, donde hay básicamente una muerte endometrial, ¿verdad? Ahí está otra vez la fase proliferativa en el que los receptores estrogénicos se expresan en los núcleos de células epiteliales, ¿no? Del estroma miometrial, y se observa una mayor concentración durante la fase proliferativa. La fase secretora tiene concentración de receptores endometriales de progesterona, alcanza su de los estrógenos. Entonces, inflamaciones, otra vez, las famosas endometritis aguda. Una de las causas más frecuentes de endometritis aguda es los famosos abortos, ¿no? Después de un legrado, o bueno, uno cree que hacer un aborto es tomar una tableta y ya, pero no se queda, ¿no? Solo en eso. Entonces hay que tener en cuenta que no se puede quedar ningún resto placentario o detrás del parto, no puede haber ningún resto placentario, porque este puede dar lugar a las endometritis aguda, ¿no? Creando un ambiente favorable para los microbios. Entonces, las endometritis agudas hay que tratarlas sumamente rápido, hay que ver qué está pasando. Las endometritis crónicas, bueno, el infiltrado inflamatorio cambiará. Esta es la consecuencia de una inflamación persistente del endometrio. La endometriosis, como dice el concepto, es un tejido endometrial ectópico, fuera del endometrio, es una zona distinta del útero, donde puede haber ovarios, ligamentos uterinos, recto vaginal, fondo de saco, intestino grueso, imagínense, intestino delgado, apéndice, mucosa del cuello uterino, vagina, trompas de falopio. ¿Y qué puede dar? Esterilidades, dismenorreas y episdolor pélvico. Entonces, como vamos a ver, el tejido endometrial en otra zona, ¿no? Entonces, es el mismo tejido endometrial, ¿no? Más una estroma y hemosidrina por el infiltrado. Como dice su nombre, otra patología, adenomiosis. Adeno, glándula, miosis, miometrio. Entonces va a haber presencia de tejido endometrial en pared uterina, miometrio. Miren un útero normal, miren entonces un útero con adenomiosis. Entonces aquí está el miometrio, aquí está el miometrio, y aquí están las glándulas endometriales. Obviamente, como no es tumoral, este es un endometrio, unas glándulas endometriales normotípicas. Pólipo endometrial. Igual que el pólipo endocervical, es lo mismo, solamente que el revestimiento va a ser endometrial, ¿no? Miren, entonces un pólipo endometrial, macroscópicamente, aquí está otra vez, el exocervix, el endocervix, el endometrio, y aquí está el polipito endometrial. Justo se ha implantado en el fondo del útero, ¿no? Si lo sacamos es eso, tallo fibrovascular con su revestimiento glandular endometrial. Se tiene que hacer siempre una incisión de su tallo fibrovascular para que no haya una recidiva. Ahora, hemos hablado del ciclo, ¿no? Del ciclo de la histología endometrial del ciclo menstrual. Hemos hablado de la fase proliferativa, que está marcada por un crecimiento rápido de las glándulas y del estroma. Los cambios estromales en la fase secretora. Entonces, pero si es que no ocurre este ciclo de subidas y bajadas normales, y hay una estimulación estrogénica persistente, prolongada del endometrio, es que vamos a llegar a las famosas hiperplasias endometriales.
es igual, equivalente a una hiperplasia prostática. ¿Ya? Entonces, la hiperplasia endometrial es una causa importante, una de las causas más importantes de hemorragia anómala. Y es el precursor habitual del tipo más frecuente de carcinoma endometrial, ¿no? Entonces, ahí está mi secuencia epitelial. Endometrio normal, hiperplasia endometrial y directamente mi cáncer. Ahora, la hiperplasia endometrial, como dice aquí, se asocia a estimulación estrogénica prolongada del endometrio. Y esta puede deberse a anoovulación, aumento de producción de estrógenos en fuentes endógenas o administración de estrógenos exógenos. Esto se puede asociar a obesidad, menopausia, esta vez sí ovario, síndrome de ovario poliquístico, hiperplasia estromal cortical, administración de compuestos estrogénicos. Ya, entonces hay que tener en cuenta. Ahora, dentro de estas hiperplasias los vamos a clasificar porque no simplemente va de la hiperplasia del endometrio normal directo. Dentro de la hiperplasia endometrial vamos a tener nuestras clasificaciones. Según la OMS, entonces incluye dos categorías principales que son la hiperplasia e hiperplasia atípica. No atípica, y aquí está la atípica. Entonces, dentro de la hiperplasia típica, o llámenlo no atípica, se presenta relación. Glándulas estromas varían, pero se disminuye el estroma. Vean cómo va destruyendo el estroma y hay una proliferación de estas glándulas, ¿no? Entonces el estroma interpuesto va a ir disminuyendo, pero esto está causado, y no se olviden, por la cantidad de estimulación estrogénica persistente. Ahora, esta va a evolucionar a una hiperplasia atípica o neoplasia intraepitelial endometrial. No se olviden de esta palabra intraepitelial, ¿no? Esto es antes de que sea invasora. Entonces, la atípica ya va a estar compuesta por patrones más complejos de glándulas proliferativas con, como dice su nombre, marcada atipia. Las glándulas ya están sumamente adosadas, como se dice, están espalda con espalda. Ya no existe este estroma que separa las glándulas, entonces estas ya deben estar espalda con espalda. Obviamente las glándulas ya son pseudoestratificadas, ¿no? Están por todos lados, a diferencia de esta, que están las células, los núcleos están basales, pero estos están pseudoestratificados. Atípicos, hipercromáticos, ¿no? Con relación del núcleo citoplasma, para finalmente terminar en un carcinoma de endometrio, ¿no? Entonces los tumores malignos de endometrio son dos, el carcinoma de endometrio y los tumores mullerianos mixtos malignos. De la hiperplasia entonces vamos a ir al carcinoma de endometrio. Entonces en el carcinoma de endometrio tenemos dos variantes, la tipo 1 y la tipo 2. Ahí están las diferencias. La edad, el trastorno clínico, la morfología, el precursor, los genes mutados y el comportamiento. Esto lo van a repasar, entonces igual, aquí está la diferencia, ¿no? De un endometrio proliferativo a una hiperplasia no atípica, a una hiperplasia atípica, a un carcinoma endometrioide. Acá el esquema B, en el que ilustra las alteraciones genéticas moleculares en el momento que es más probable que se produzca durante la progresión de la enfermedad. Miometrio, carcinoma intraepitelial endometrial seroso y el carcinoma seroso, ¿no? Entonces aquí está el seroso y el endometrioide, los dos tipos de carcinoma endometrial. Ahí está el carcinoma endometrial, entonces esta ya es por grado histológico, este es el grado 1, que es el bien diferenciado. Miren entonces dentro del endometrio cómo se forman cómo se ve necrótico, hemorrágico, friable, sin bordes, circunscritos. Claramente es una neoplasia maligna, bien diferenciada, moderadamente diferenciada, poco diferenciada.
Carcinoma endometrial tipo 2. El tipo 2, no se olviden que es el seroso, y el tipo 1 es el endometrioide. El tipo 2 es el seroso, ahí está, con las glándulas, ¿no? Otro de los tumores muy frecuentes, no tan frecuentes, perdón, es el tumor mulleriano mixto maligno. Es también una patología de endometrio. Es un adenocarcinoma endometrial que puede tener un componente mixto. Además de glandular, va a tener mesenquimal. Pregunta de examen. Mesenquimal maligno. Miren la macroscopía. Siempre les he dicho a mis alumnitos que por la macroscopía uno ya le puedo dar el pronóstico. Entonces, vemos nada más la macroscopía, reunimos nuestros datos de malignidad, re maligno. Muy mal pronóstico, ¿no? Entonces ahí tiene su componente epitelial glandular y tiene componente mesenquimal. Puede tener de componente mesenquimal, puede tener tejido adiposo, tejido muscular, tejido óseo, todo tipo de tejido mesenquimal, ¿no? No se olviden que el tejido mesenquimal es hueso, grasa, músculo, nervio, y puede tener otros componentes, ¿no? Y miren su ganglio linfático, se extiende el componente glandular y el componente mesenquimal en el ganglio, cuando hay una metástasis. Bueno, esta es la estadificación de los tumores mullerianos, estadio 1, 2, 3, 4. Y ya. Tumores del estroma endometrial son los adenosarcomas y los tumores estromales. Ya solamente para que lo sepan. Bien, pasamos a los tumores del miometrio. ¿Cómo van? ¿Siguen ahí? ¿Seguimos en clase o ya se han ido todos? Doctora. Sí, doctora. No, sí. ¿Siguen aguantando? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Muy largo, ¿no? El tema. Las mujeres somos así de complicadas, ¿no? Hasta nuestra patología genital es así complicado, ¿no? Bien harto. Nada, no hay preguntas. Hasta aquí ya estamos pasando a miometrio. Después de miometrio nos falta miometrio y ovario. Una pregunta de examen, doctora. Una pregunta de examen. Los tipos de carcinoma endometrial. ¿Ya? La clasificación de la hiperplasia endometrial. Voy a preguntar mucho de cuello uterino porque, como les dije, es muy frecuente, ¿no? Voy a preguntar de las cervicitis, voy a preguntar de las infecciones que hemos hablado. No se olviden de todas las infecciones. Voy a preguntar clasificaciones, qué es el BIN, qué es el SIM. Ya, y ahora aquí, por ejemplo, voy a preguntar qué es los tipos de miomas, por la localización, los tipos de leiomiomas. Continuamos entonces, a ver, ya estamos, creo que llegando a la mitad. Ajá. Ya, dentro de los tumores del miometrio, entonces es simplemente los leiomiomas, ¿no? Los leiomiomas dentro de los leiomiomas, ¿qué es un leiomioma? Termina en oma, es decir, es una patología benigna, ¿no? Entonces es llamada de mioma, es una neoplasia o es una proliferación neoplasia benigna de músculo liso que pueden aparecer individualmente, un hito, o pueden aparecer varios, ya pueden ser múltiples. Como son benignos, tienen entonces un cariotipo normal. Histológicamente o en la morfología, en la macroscopía, vamos a ver cómo se clasifica. Se van a clasificar por el lugar donde estén. Así, si está en el miometrio, se va a llamar intramural. Si está en el endometrio, se va a llamar submucoso. Y si está debajito de la serosa que reviste el útero, se va a llamar subseroso. Estos son los tres, ¿ya? Intramural, submucoso y subseroso. Los tres tipos de leiomioma por su localización. ¿No? Por ejemplo, está dentro del
endometrio, entonces va a ser uno submucoso, ¿no? Y su histología, como dijimos, es una neoplasia benigna, entonces el patrón es de haces de músculo liso, completamente benignos, ¿no? Pero sí pueden estar agrandados, estos haces de músculo liso pueden estar agrandados, de núcleo oval, citoplasma bipolar, alargado. Pocos muestran atipia nuclear, que son o un índice mitótico bajo, pero son variantes ya exclusivas en patología, ¿no? Pero en realidad el leiomioma es benigno. El que sí va a ser maligno va a ser el leiomiosarcoma, ¿no? Entonces el leiomiosarcoma es una neoplasia, gracias a Dios, infrecuente, de origen en células precursoras del miometrio o estoma endometrial. A diferencia de los del cariotipo del leiomioma, obviamente este va a ser atípico, ¿no? Entonces, el leiomiosarcoma, como vemos acá, es una gran masa tumoral hemorrágica que se puede extender desde la parte inferior del cuerpo hasta donde crezca. Son masas carnosas, como vemos en la imagen, masas carnosas, voluminosas, que pueden destruir incluso la pared uterina, pueden ser masas polipoides, y la histología obviamente van a mostrar gran atipia citológica, ¿no? Que puede ir hasta anaplasia, índice mitótico alto, necrosis tumoral alta, ¿no? Entonces lo que nos da el diagnóstico de malignidad, ¿no? Porque hay algunos leiomiomas que tienen incluso un potencial maligno incierto, ¿no? Entonces los leiomiosarcomas se producen antes y después de la menopausia, con una incidencia máxima entre los 40 y 60 años. Estos tumores recidivan después de la cirugía, ¿no? Hay que evaluar mucho los bordes. Tienden a metastizar por vía hematógena a los pulmones, hueso, encéfalo. Ya, ahí hemos terminado entonces con útero. Ovario. Creo que trompitas lo vamos a dejar, ¿ya? Ovario. En ovario vamos a ver quistes no neoplásicos y funcionales, quistes foliculares, hipertecosis estromal y ovarios poliquísticos y el síndrome de ovario poliquístico. Siempre les he recalcado, ¿no?, que no es lo mismo tener un síndrome de ovario poliquístico que un ovario poliquístico. El ovario poliquístico, no se olviden que es parte de un síndrome. El síndrome de ovario poliquístico es un trastorno endocrino complejo, caracterizado por, aquí está, hiperandrogenismo, alteraciones menstruales, ovarios poliquísticos, anovulación, disminución de la fertilidad, etc. Si ustedes les dicen que tienen ovario poliquístico, pero no es lo mismo que tener el síndrome de ovario. Eso les voy a preguntar. Veremos los tumores de ovario. Ya los tumores de ovario están en la clasificación de la OMS y lo tienen en Robbins. Son un montón de tumores de ovario. Dentro de ellos están los tumores del epitelio superficial o estroma, están los tumores serosos, que son benignos, borderline y malignos. Los tumores mucinosos, igual, tumores benignos, borderline y malignos. Los tumores endometrioides, igual, benignos, borderline y malignos. Los tumores de células claras, igual, benignos, borderline y malignos. Y los tumores de células de transición, que es el Brenner, igual, Brenner, benigno, borderline y maligno. Ya, todos estos tienen su clasificación benigna, borderline y maligna. Ya, preguntita de examen, entonces eso. Dentro de los tumores del epitelio estromal están el adenosarcoma y el tumor mulleriano mixto maligno, que ya lo hemos visto. Dentro de los tumores de cordones sexuales están el tumor de la granulosa, el fibroma, fibrotecoma, tecoma, el tumor de células de Sertoli Leydig, tumor de células esteroideas. Dentro de los tumores de células germinales están el teratoma, que el teratoma puede ser inmaduro y maduro. Está el disgerminoma, el tumor de saco vitelino y el tumor de células germinales. Esto es un equivalente a tumores testiculares, habíamos dicho, ¿no? Y ya, tumores epiteliales.
Dentro de los tumores epiteliales, entonces hemos dicho que estaba el seroso, el tumor mucinoso, el tumor endometrial, el tumor de células claras, el tumor de células de transición o Brenner. Vamos a hablar solo de tumores serosos y mucinosos. Los tumores serosos. Miren, aquí empieza. Entonces, endometriosis, pueden dar tumor borderline, el tumor seroso de bajo grado, el tumor seroso de alto grado. ¿No? Aquí también hemos puesto un poquito del carcinoma intraepitelial tubárico seroso. El tumor seroso, entonces. No se olviden que los tumores epiteliales, las neoplasias ováricas primarias, tienen su origen en el epitelio de Müller. Hemos visto un poquito de epitelio de Müller, ¿verdad? En embriología. Entonces, los tumores serosos son neoplasias quísticas, como vemos acá. Neoplasias quísticas malignas, más frecuentes, son muy frecuentes, ¿no? Y representan un gran porcentaje de los tumores serosos, más que los otros. Ahora, tenemos que tipificar siempre si es borderline o si es maligno. Entonces, macroscópicas. Si es un ovario de superficie externa, primero vamos a ver la superficie externa y luego vamos a ver la superficie interna, ¿no? La superficie externa, lisa. No vemos ninguna formación papilar afuera. Lisa, con trayectos vasculares visibles. Al corte, un contenido seroso, vemos una superficie lisa, puede ser multiloculada, pero sin papilas o con una relativa poquita cantidad tal vez de papilas, lo vamos a dar como un tumor benigno, ¿no? Ahí está, vamos a ver nuestro revestimiento epitelial seroso y nuestro estroma ovárico. Bueno, este es el cistadenofibromas, que es una proliferación estromal. Ahí está entonces nuestro tumor seroso borderline. Ya estamos con el seroso borderline. Vemos entonces otra vez, a diferencia de esta, a ver, se los voy a copiar esta imagen. Es lisa, ¿verdad? Acá ya empieza a ver en la capa externa, en la superficie externa, la formación de papilas. Unas pequeñas papilas externas. Eso ya me da como que la idea de que algo está pasando. Entonces ahí vemos la histología de los borderline. Si bien hay ya una proliferación epitelial serosa glandular, pero no rompe la membrana basal. Puede estar muy atípico, puede estar muy hiperplásico, proliferativo, pero no rompe. Diferencia con el carcinoma. Un carcinoma de bajo y alto grado. Ahora, citadenocarcinoma seroso, esta es entonces la variante maligna. Vemos la superficie interna, la formación de amplias proyecciones papilares sólidas, blanquecinas, que claramente lo convierten en un tumor maligno, ¿verdad? Entonces ya lo gradificaremos, lo vamos a dar la gradación histológica, grado 1, grado 2, grado 3, ¿no? Tumores mucinosos, igual. La superficie externa puede estar lisa, la superficie interna multiquística y el contenido es un contenido mucina. El tumor de Brenner o es el tumor transicional, de células de transición, entonces vemos dentro del estroma estas células, ¿no? Que nos recuerdan un epitelio de transición. Miren, al corte es un tumor muy bonito. Tumor de células germinales. El teratoma, un tumor muy frecuente, bastante frecuente en ovario, ¿no? Entonces, estos se van a dividir en maduros, que son los benignos, llamada también quiste dermoide, los inmaduros, que son los malignos, y los monodérmicos, o altamente especializados. ¿Por qué el teratoma maduro es benigno? Porque en realidad su estructura celular o epitelial ya está diferenciada. O sea, si es diente, va a crecer en diente. Si es pelo, como vemos aquí, va a crecer en pelo. Si es tejido adiposo, va a crecer en tejido adiposo. En cambio, el tejido inmaduro, al tal vez crecer de inmaduro, va a seguir creciendo, puede generar una delcandalínea de atipia, que va a dar lugar a un teratocarcinoma, ¿no? Porque este todavía está en un proceso de maduración, por así decirlo.
Entonces, generalmente el teratoma benigno es bilateral, 10 a 15% de los casos pueden tener, como vemos aquí en la imagen, en su cavidad puede tener pelo, material sebáceo, diente, de todo, ¿no? Queratina, de todo, vamos a encontrar de todo realmente. El microscopio, entonces vamos a corroborar eso con un epitelio, qué sé yo, escamoso estratificado, glándulas sebáceas, anexos cutáneos, hueso, cartílago, tiroides, tejido, de todo, podemos encontrar realmente de todo, ¿no? Y aproximadamente 1% de los quistes dermoides sufren una transformación maligna, ¿no? Y los teratomas malignos son los inmaduros. Estos tumores se diferencian porque su tejido todavía parece un tejido embrionario, como les decía, ¿no? Un tejido embrionario fetal inmaduro. Esto se encuentra fundamentalmente en adolescentes, prepúberes, mujeres jóvenes, edad 18 años. Estruma ovario. El estruma ovario simplemente es la presencia de tejido tiroideo maduro funcionante en ovario. O sea, en palabras vulgares es tiroides en ovario. Raro, ¿no? Otro de los tumores es el disgerminoma. El disgerminoma, como les decía, es un homólogo al seminoma testicular. ¿No? Los disgerminomas entonces es poquito de presentación, son los más tercera década, son unilaterales. La mayoría de los disgerminomas son tumores unilaterales, son nódulos apenas visibles, hemorrágicos, al corte pueden presentar una superficie de corte grisácea. Y al igual que el seminoma, vemos estas células, ¿no? Estas células que son láminas o cordones de células vesiculosas, citoplasma transparente, definido núcleo regular de posición central. Tumor del saco vitelino, igual, equivalente al tumor de seno endodérmico de saco vitelino en testículo, ¿no? Entonces, ¿qué llama la atención? Igual que en testículo, la presencia de alfa-fetoproteína, ¿no? La presencia de los cuerpos de Schiller-Duval. ¿Qué son? Son estructuras glomeruloides con un vaso sanguíneo central envuelto dentro de la estructura glomerular. Ese es el cuerpo de Schiller-Duval y tiene unas gotitas de glóbulos hialinos, que es esto, donde básicamente estaría se puede teñir esto con inmunoperoxidasa para ver la alfa-fetoproteína y los cuerpos de Schiller-Duval. El coriocarcinoma de origen placentario tiene una diferenciación extraembrionaria de células germinales malignas, igual que en testículo, todos estos son con saco vitelino, o corio con saco vitelino, o teratoma con coriocarcinoma, ¿no? Entonces son siempre una mezcla de todo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Elevación de las gonadotrofinas coriónicas, porque no se olviden que este es un tumor placentario. Tumores de los cordones sexuales, tumores de las células de la granulosa, que los tumores de las células de la granulosa, por ejemplo, nos recuerdan un folículo ovárico en desarrollo, ¿no? Los tumores de las células de la granulosa, como ven aquí, pueden ser unilaterales y el componente de células de la granulosa tiene muchos patrones histológicos de pequeñas como esta a cúbicas. Pueden presentarse a veces como unas glándulas rellenas de un material acitófilo que recuerdan el cuerpo de Carl Exner. Y el fibroma y el fibrotecoma o tecoma y fibrotecoma, ¿ya? Son proliferaciones del estroma ovárico compuesto por fibroblastos. Tumores de células de Sertoli y Leydig son tumores que con frecuencia son funcionales porque son hormonales. La mayoría producen masculinización o desfeminización, pero tienen efectos estrogénicos.
Ya recuerdan histológicamente las células de Leydig y las células de Sertoli. Listo, con eso estaríamos terminando. Es un tema bastante largo. Muchas patologías de las cuales siempre no queremos que se nos quede lo principal, puesto que la parte molecular, los detalles, tenemos que saberlos, pero se nos tienen que dar en cabeza siempre los grandes rasgos. Ya no sé si tienen preguntas. Es un tema muy largo, ¿no? ¿No hay preguntas entonces? ¿Dos chicas? Bueno, al no haber preguntas entonces, gracias por su atención. Nos vamos a estar viendo en la facultad, ¿sí? Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora.